Lu, querida, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, ustedes tanto tiempo sin verlos. Ay, sí, un montón. Totalmente. Hacía mucho que no pasabas por aquí. Sí, tienen razón, pero bueno. La próxima apago la yerba. Bien, bien. Las cosas malas siguieron ocurriendo igual, lamentablemente. Y vieron que este mundo no En el para. mundo. No, El lamentablemente El que no. se queda quieto pierde. Sí, así parece. Aparte, bueno, pasaron muchas cosas. El mundo de la actualidad internacional es así, pero bueno. Sé que andaban con algunos intereses de charlar hoy. Pasaron Sí. cosas estos últimos días, estas últimas semanas. Pasaron muchas cosas, puntualmente dos. Pero por la que quiero arrancar es por el conflicto mundial que ya viene hace un tiempo importante entre dos naciones como es Palestina y Israel. Que bueno, yo realmente debo admitir que un poco me perdió la Bien. situación. O sea, ¿cómo podemos hacer para volver a ubicarnos? Yo realmente le perdí el hilo a la Bien. historia un poco. Bien. Un poco a propósito, debo decirlo. Sí, un poco. Un poco a propósito. Porque si no también le perdimos el hilo a Rusia-Ucrania, ¿no? Conflictos Claro. que vienen... Sí, es cierto que también uno le pierde el hilo porque necesitamos fingirse demencia y seguir Sí. para adelante en este mundo y las noticias sobre lo que estaba pasando Nos en hacen Gaza un poquito mal. te hacen No, pelota. se puede vivir con ese nivel de conciencia todo el tiempo. No, ¿Quién no. soporta? Pero bueno, está bueno que traigamos estas conversaciones y una primera aclaración que me parece re importante es el tema de lo que está pasando entre Israel y Hamás. Es un capítulo más, pero no es necesariamente la guerra entre Palestina e Israel, como esto que estudiamos en relaciones internacionales del conflicto palestino-israel desde la creación del Estado de Israel. Ok. Porque acá hay un punto. Hamás es un grupo terrorista. Bien. Es un grupo terrorista que sí tenía una representación política en la Franja de Gaza. Habían sido elegidos en su momento, después tiramos, digamos, las elecciones democráticas a la basura porque no nos servían y se perpetuaron en el poder y se hacen la voz, digamos, del reclamo palestino, pero jamás, y lo que hicieron es una organización terrorista, es una organización militar cuyo fin último es destruir al Estado de Israel. Claro, se disputa el poder con el Estado, básicamente. Exactamente. Entonces acá también... Ok, separamos Palestina de Hamás entonces acá en Sí, cierta me parece en cierto que eso punto. es Ok, fundamental. bárbaro. O sea, no significa que los de Hamás no utilicen la causa palestina. Y es cierto que Hamás es un grupo terrorista que estaba sentado físicamente en la Franja de Gaza, que era un territorio habitado por palestinos. Que ahora después volvemos un par de capítulos atrás de la historia. Pero me parece que esta disputa justamente también es lo que está prolongando la guerra, porque en realidad no es que se están peleando entre dos estados, no es Argentina-Chile, Claro. esto donde están de un lado y del otro. Y las cuestiones de los tipos de organizaciones, la cuestión territorial, el apoyo regional también empieza a ser difuso cuál es el enemigo y eso hace que esto se prolongue. ¿Por qué? Porque en el medio se llevan puesto, están los civiles, es Israel atacando puntos estratégicos que dice que es donde se esconden los terroristas. Se llevó puesto un hospital. Claro. Entonces, digo, se empieza a correr esa línea Claro. y donde también es cierto que históricamente, porque las guerras eran de otra manera, porque bueno, por quienes participaban, la guerra tiene reglas. Sí. Ok, ¿no? pero Existen pará, y vamos a eso entre puntual. estados. Sí. Las reglas tienen, digamos, Dentro de la comunidad internacional, Claro. a partir de tanta sucesión de guerras y de tantas veces que estuvo en peligro básicamente la humanidad entera, claro. dijeron como, ok, podemos la pelear... humanidad entera occidental. Claro, sí, Ajá. por supuesto. La De otra este lado, digamos. no le importa a nadie. Entonces, hay una serie de reglas, se sabe lo que es un acto de guerra, lo que es la declaración de guerra entre estados. Bueno, acá esto se empieza a poner un poco difuso, esto es después del atentado a las Torres Gemelas, donde decís, che, los terroristas, ¿son un país? ¿Son un estado? ¿Son Palestina? Ahora, esto que dijiste lo del hospital, con el Sí. ataque es al hospital de Israel. Claro, en general lo que hace Israel es ataca sus objetivos. Claro, donde supuestamente están escondidos la gente del Hamas. Claro. Y que por ahí también aprovechan puntos civiles importantes para esconderse algunos Por grupos. supuesto, Es como estratégico. esto de que nos usan como escudos humanos, digamos, que es el mensaje. Claro, y ahí como que Israel, che, no te importó nada. En el y medio, en el daño medio- colateral. Yo creo que también acá hay una cosa que es, hay que también dejar de partir de que en esta guerra, en este enfrentamiento hay buenos y hay malos. Porque Ok. también esas generalizaciones terminan haciendo que uno pareciera que se sienta obligado a estar sí o sí de acuerdo o apoyando una cosa y no compartir la otra cuando lo estás mirando desde afuera. Lo de Israel, a ver, tiene un montón digamos, de cuestiones por las cuales ellos justifican sus acciones y vos lo ves del otro lado y decís, te llevaste puesto un hospital, Sí. un campamento de refugiados. El contexto de Gaza es extremadamente Cruento, cruel. Está definida como una cárcel al aire libre porque es un territorio muy pequeño en el cual viven 2,5 millones de personas
Y es grande como, no sé, creo que tiene 40 kilómetros de largo, como si decirle, no sé, como, no Sí, quiero nada. mentir, pero nada, 2 millones de personas donde, por la historia, y ahora sí que volvemos un poquito para atrás a esos comienzos del enfrentamiento Palestina-Israel, hace que ese territorio, la entrada y la salida de ese territorio está controlada por Israel. Y es fácil controlarlo aparte. Es poco territorio, Israel tiene muchos recursos para controlarlo, entonces lo que entra o lo que sale, personas, bienes, ayuda humanitaria, todo lo controla Israel. Entonces ahí, digamos, las personas que habitan ese territorio, los palestinos, básicamente están Es una a visión, la suerte de... es una visión un poco occidental también esta de tratar de buscar buenos y malos. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto, y también parte de esta idea de que nosotros creo que asociamos, por cuestiones que tienen que ver con cómo lo estudiamos, lo que desconocemos, que lo árabe, lo no occidental, lo no está tan distante de nuestra cultura que todo Representa un peligro. el temor a lo desconocido, ¿no? Entonces creo que eso también ha ayudado a exacerbar algunas reacciones, sin deslegitimar que también los vecinos, y hay una historia donde también, o sea, esa zona está en guerra y han tenido idas y vueltas desde 1948, que es cuando se funda el Estado de Israel, y antes también, ¿no? Han estado del Imperio Otomano y todas esas cosas que estudiamos en historia. Para quien no tiene ni idea de esto, así Ni idea una de vez esto. en modo divulgación 100%. Modo divulgación, ¿no? Sé que van a quedar cosas afuera, sé que no se va a entender quizás la complejidad, pero... Modo TikTok. Modo TikTok, ay, pero no me dan los No segundos. tanto. Pero bueno, Pero no escuchen. La idea es, ustedes tienen que ubicarse, tenemos que pensar que Israel se conforma como Estado, como país, como si decirte Argentina, Uruguay, en 1948. Súper joven. Súper joven. ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es lo que nos enreda a nosotros cuando estudiamos, cuando pensamos, digamos, en Israel? En la cuestión religiosa. Y eso también es algo que me parece importante de aportar. Esto tiene un componente religioso, pero no es un conflicto religioso. Es un Estado, como si fuera Argentina, como si fuera Brasil, como si fuera Estados Unidos, que se está peleando desde hace mucho tiempo con diferentes actores, ¿no? Pero es un Estado que tiene un componente religioso muy importante, el 75% de la población son judíos, pero también hay árabes y hay de otras religiones, ¿no? Entonces estamos hablando de toda la estructura que nosotros conocemos y de esto de cómo funciona un país, ¿no? Entonces, eso se conforma en 1948. ¿Consecuencia de qué? De muchas cosas. Segunda Guerra Mundial, los judíos que se veían perseguidos no solamente desde Hitler, sino desde mucho antes también, empiezan a migrar y esto de tratar de buscar, y el contenido ahí de la atracción religiosa de Jerusalén, que es una tierra sagrada para un montón de religiones, atraía. Entonces empiezan los primeros éxodos y las primeras migraciones hacia ese territorio. En la historia que nosotros conocemos del occidental, ese territorio estaba controlado por los británicos, que empiezan después, digamos, a partir de 1900, digamos, esto estaba controlado desde muchos años por el gobierno británico. Empiezan los procesos de descolonización y ahí es cuando esto de que era una tierra sagrada, que los palestinos como un pueblo que se reconocen con una cultura, con una identidad, también reclamaban territorio ahí, así como los judíos dicen, che, este es nuestro lugar sagrado. Los palestinos también querían, digamos, se autopercibían por un montón de cuestiones en ese lugar con una identidad y decían, che, nosotros también queremos tener nuestro Estado acá, ¿no? Entonces empiezan estas disputas y en 1948 lo que hace Naciones Unidas es, los británicos se retiran, les dicen, Hasta acá. ahí con ustedes, Ujú. y Naciones Unidas saca una resolución en una propuesta de una división del territorio, o sea, eran varios tipos sentados en Nueva York que dijeron, el 55% de lo que está acá va para Israel. El otro resto, el otro 45, Claro. va para el Pero Estado de en un Palestina. Maravillosa idea, dijeron ellos. En un principio era todo Palestina. Pero Palestina como una cosa, no como un Estado. Vos pensás como que lo entendemos Palestina no nosotros. es un país. No, yo digo por el mapita que tenemos ahí. por El mapa primero, ese de por eso lo digo. 1900, claro, tiene que ver 46. con esta idea de ahí es la habitabilidad. Pensalo en personas. Claro, Claro. sí. Porque la cuestión del Estado tiene que ver con la organización, tener los territorios delimitados, tener el Ser reconocimiento. reconocido por internacional. otros países como un O sea, hay como Estado. una serie de Ok. ítems que vos tenés que llenar para decir, bueno, soy un Estado. entre ¿Esto es un comillas. país o no es un país? Claro. Tiki.
Entonces, ahí era un territorio que estaba habitado y que estaba dividido, donde los palestinos como tales residían en ese lugar, pero no había este reconocimiento, porque ese era un territorio controlado por los británicos, es decir, no Claro. había una Palestina per se, Ok. porque los que controlaban ahí, los que proveían la seguridad, los que establecían las reglas, era la comunidad británica Bien. en ese momento, el gobierno británico. Entonces se retira en estos procesos de descolonización que empiezan a dejar esos lugares y Naciones Unidas emite esa resolución con esta propuesta de 2 estados y Palestina, digamos, los representantes de las autoridades de Palestina dicen, che, no estamos de acuerdo con esto. ¿Qué es lo que pasó? Guerra. Pum, a los tiros, sin vuelta, Sin media digamos, palabra, sin corta. media palabra. Tiro, lío, colla, golda. En 1948, con un tema que es que, a ver, había de alguna manera un desbalance de fuerzas. E Israel rápidamente gana esa primera guerra. Ese territorio del que estamos hablando, que vean ustedes el mapa, tiene muchas guerras a lo largo de los años y lo que se puede ir viendo Es que Israel se comió el empieza, pero esto es lógica de guerra, es Sí. yo voy ganando y ganando es, o sea, voy ganando y voy ganando los Conquistando espacios. territorio, digamos. Esto es como el TEJ, no sé Sí, si sí, cuando sí, sí, que bueno, vos el TEJ. vengan para acá. Bueno, Pero con entonces tiros. lo que va pasando de alguna manera es que en estos conflictos de que se trataban de llevar a Naciones Unidas, de llevar a la paz, lo que empieza a hacer es que Israel empieza a ampliar su territorio, a controlar territorio, porque en algunos lugares, como empieza a pasar con Cisjordania, tiene algún control territorial. Y los palestinos se ven cada vez más debilitados y empiezan a perder también su territorio, que es uno de los componentes fundamentales del Estado, tener un territorio con Claro. fronteras. Entonces, eso lo que va haciendo además es cada vez va llegando más a los extremos y a la posibilidad de llegar a una solución intermedia. Claro, se Piensen- acabaron las negociaciones, las mediaciones, la nada. o sea, Chao. y lo que también empieza a desbalancearse cada vez más son las fuerzas. Y en esto no nos olvidemos quiénes son los aliados de Israel, Ujú. ¿no? Entonces, este respaldo... ¿Quiénes son los aliados de Israel? Argentina. Bueno, Ahora. que le importen, que le importen. Y fundamentalmente Estados Unidos, la Unión Europea, digamos, en diferentes momentos. Entonces, bueno, se fueron sucediendo diferentes guerras, diferentes respuestas, y eso también fue transformando y radicalizando las respuestas. Por eso hoy hablamos que el enfrentamiento es entre un país y un grupo terrorista, cuyo objetivo fundamental, y lo pueden leer tipo en la descripción del grupo terrorista, es destruir el Estado de Israel como Claro. tal. Entonces, bueno, creo que también en esto lo que justamente las posiciones se fueron haciendo cada vez más extremas. Sí es cierto que Israel cada vez controla mayor territorio y una de las cosas que estamos viendo que está pasando con la Franja de Gaza es esto. Está haciendo esta presión de llevar a los extremos y cada vez va corriendo un poquito más el límite, un poquito más el límite, un poquito más el límite. Porque además, lo que yo les decía antes, controla la gente que entra y la gente que sale. Claro, Y al todo. mismo tiempo, si ustedes miran, están rodeados de países árabes con los cuales Israel estaba regularizando sus relaciones, porque en algún momento Israel era el odiado del curso, y por diferentes cuestiones empieza a regularizar las relaciones y eso hizo que las situaciones fueran muy tensas para los países árabes sobre el posicionamiento respecto a esto, ¿no? Entonces, piensen que uno de los más complicados es Egipto, que es el que está al fondo ahí donde dice la Franja de Gaza, porque en este momento es el único puente por el cual podrían salir las personas en la Franja de Gaza. Y al mismo tiempo está esta cuestión de, che, los están empujando a salir, a que se vayan de Gaza. ¿A dónde van todos estos palestinos? ¿Y qué pasa con ese territorio? Entonces digo, Te lo come Israel en 2 segundos. sí. en No, 2 ¿y minutos. qué pasa con esa gente? ¿Qué pasa con las políticas migratorias? ¿Qué pasa con todo? Imagínate. Y toda la cuestión humanitaria que Exacto. veíamos hoy de que se pelean, que no dejan que Naciones Unidas saca la resolución para que dejen entrar el camión de ayuda humanitaria con medicamento, con agua, que si te dejo, no te dejo. Entonces, creo que también en esta dinámica de buenos y malos frente a estas situaciones nos posicionamos muy rápidamente porque la cuestión humanitaria es tremenda, pero creo que hay que conocer el todo y también para servir cómo analizamos estas cuestiones de las acciones de Israel, donde también son las que está llevando adelante un gobierno, ¿sí? Un gobierno que estaba en un momento de crisis de credibilidad, donde las guerras unifican sentimientos, y no nosotros tenemos antecedentes, piensan en Malvinas, Sí, ¿no? sí, 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 Donde sí. uno dice, bueno, el sentimiento Son nacionalista homogeneizadores. Bueno. en columna, y también es cierto que lo que sufre Israel en el ataque del 7 de octubre del 2023 fue como la masacre, fue la masacre más importante en territorio israelí, y es como ellos la catalogan la masacre, o sea, la mayor cantidad de muertos judíos en un día después del Holocausto. Entonces, para ellos tremendo. fue un
Sacudón. Sacudón tremendo. Sí, y que se vivió como nunca antes porque por redes sociales, con vivos, con videos. Lo de la fiesta electrónica, que se veía los tipos que bajaban en paracaídas y que... Entonces, creo que también, y esto de los secuestrados, que también es un componente fundamental, porque son muchos secuestrados, hasta el día de hoy se calcula que todavía hay más de 100, que son unos escudos que los utilizan como armas de negociación, porque hay una cuestión de territorio que nosotros no alcanzamos a imaginar, que jamás logró construir muchos túneles en esa zona. Es una zona muy rocosa, así como esas montañas, medias desérticas y áridas, y logró construir túneles y se sospecha que los tienen ahí escondidos. Entonces, dinamitar los túneles, que es uno de los objetivos, digamos, de guerra, podría ser que maten a su las propia personas. gente. Claro. Entonces, bueno, y hay todo un tema acá, bueno, de cuestiones de estrategia. Sí es cierto que se está desgastando muchísimo y seguimos teniendo esos como... por ahí destellos en la guerra, esto de que si le tiraron... Espasmos, Claro. También es cierto que hay un avance constante de las tropas israelíes respecto del territorio y esta idea del control, pero al ser un enemigo tan difuso, es esto de que el enemigo es el terrorista. Que puede... En los últimos meses, si no me equivoco, Lu, mataron a muchos líderes de Hamas, líderes políticos, militares, pero como nunca en la historia Como nunca. pasó eso. Lo cual muestra dos cosas. La primera es que hubo un error gravísimo de inteligencia, donde no escucharon las advertencias que había Sobre el 7 de ¿De qué octubre. lado? de parte del Mossad, que es la agencia de inteligencia israelí. En teoría ahora salieron a la luz como que hubo varios cables de que les advertían, che, algo se está moviendo, algo va Hay a olor pasar. raro. Hubo mucha movida porque no sé si ustedes se acuerdan que además, o sea, lo que más nosotros nos choqueó es esto de que cruzaron una frontera, secuestraron gente, mataron gente, pero además fue esa noche donde tiraron los 3.000 misiles, que todos fueron interceptados por el escudo de hierro, pero hay que mover 3.000 misiles. No es algo así como que yo llevo en la cartera y me voy Sí, de sí, sí. paseo, Si no, no talas en ¿no? un día todo eso. Entonces, esto que decía él tiene que ver con este punto donde claramente Israel y su inteligencia tienen la capacidad de identificar dónde se está tomando el té. El líder de Hamas, que no era en territorio ni de la Franja de Gaza, les aviso que estos toman té en otro lado, y matarlos. De hecho, hubo un atentado a una de las embajadas en Siria, que también dejaron ahí a uno de los segundos al mando, porque después acá se cruzan las alianzas de lo que es el Líbano, que el Líbano tiene el Hezbollah, que el Hezbollah es la franja armada paramilitar del gobierno, que también tienen ahí esto que yo digo que no se llevan bien en ese lugar. Entonces se empiezan a mezclar un montón de actores y este último tiempo en lo que se ha enfocado Israel es en desactivar lo que ellos entienden que son las figuras de inteligencia de Claro. la guerra. Entonces Las es cabezas. las cabezas. El primero, el segundo, el tercero rápidamente se rearticulan y lo bajan. Y no solo de Hamas, sino también de los que están ahí dando vuelta y circulando. Aliados. Claro, eso. Después terminan asumiendo otros líderes, o sea, van Sí, reemplazando sí, todo el tiempo obvio. eso. En eso están súper organizados. Sí. Es una cosa que a mí me fascina pensar el nivel de organización que tienen como para pensar el primero al mando, el segundo al mando entra. Yo diría, yo no quisiera ser el que sigue en la Andá lista, a ponerle pero por el bueno. cuerpito. Pero sí, bueno, hay una cuestión que nosotros no alcanzamos a dimensionar y no tiene que ver con justificar, sino con entender que tiene que ver con esta idea de la causa, ¿no? Sí. Por lo cual, inmolarse por esto vas a ir al cielo, es parte Yo de... alguna vez había jugado un pequeño juego que es del género de noticias, News Games, donde vos eras como, te metías en un terreno como Irak, identificabas a un terrorista y tenías que matarlo con un misil. Entonces vos, para matar a ese terrorista, matabas un montón de gente alrededor y de golpe alrededor se contagiaban, todos eran terroristas, ¿no? Como que por matar a uno expandía se expande y así se van contagiando. Entonces como la lógica es un poco esto de que nunca terminás de exterminar este terrorismo porque al final generás más terrorismo, una contrarrespuesta después mayor. Sí, sí. Lo que te iba a preguntar recién es, ¿cómo no perdemos la fe en la humanidad? ¿Cómo seguimos soñando utópicamente con la resolución de los conflictos de manera no bélica si cada uno de los intentos diplomáticos y cada uno de los organismos internacionales que se crean para no sabemos bien qué, porque funcionan para algunas cosas y para otras no tienen ojos, nada parece como alcanzar?
Ay, Es media filosófica capaz. la Sí, pregunta, pero digo, como qué una, pero difícil. te mató. Me mató. No, pero ¿sabes por qué? Porque me desesperanza, boludo. Yo trato de no perderla. Creo que la fe en la humanidad no la perdo. Sí creo que es difícil imaginar cuál es el punto de solución para esto, pero yo creo que hay que pensarlo por pasos. Nosotros no podemos tener la expectativa de pensar que esto que estamos viviendo hoy se va a resolver con la paz definitiva O con la entre última bomba, sí. Israel y Palestina y con los dos estados. Claramente eso no es algo que esté en la arena de juego en este momento y está cada vez más lejos. Creo que tiene que ser aspiracional, pero que tenemos que ir hacia lo posible, digamos, en el metro cuadrado que estamos habitando. Sí creo, y que acá esto lo ha demostrado los contextos internacionales donde van cambiando o no, a veces hay como cuestiones que se alinean, apoyos que se alinean, personas que logran destrabar, que abren conversaciones. Es cierto que hubo diferentes diplomáticos y en eso Estados Unidos tuvo un rol con la presidencia de Biden de tratar de juntarlos y tratar de sentarse a hablar, a poner el alto al fuego por lo menos. A ver, charlemos, loco. A decir, che, bueno, te dejo de matar las cabecillas, pero cortemos con esto, devolveme los secuestrados. Digo, a tener ese tipo de conversaciones, que yo creo hacia lo que hay que seguir aspirando. Hay que ver qué pasa ahora con Trump, que no lo creo, digamos, que yo creo que esto solo se va a Encrudecer, recrudecer. y en realidad lo que va a hacer, para mí Trump no es que hay que ver, digamos, ahora con, bueno, su secretario de Estado, Mark Rubio, tiene un perfil por ahí bastante particular. Sí es cierto que por ahí la prioridad puede estar en el apoyo incondicional y en dejar, bueno, yo te dejo que hagas. Capaz no es que te apoyo, pero te dejo que hagas. Ajá. Que también es un poco lo que vinieron haciendo hasta ahora. Sí, yo le voy venía a decir. habilitando Tampoco están muy No es comprometidos. que era como que Una sí, política el de gobierno Estado. anterior estaba muy firme con el fin a la guerra, porque en realidad lo que ellos decían es, no la estoy peleando yo, no te estoy dando recursos. mis hombres ni mis mujeres para que vayas a la guerra, pero bueno, paren un poco la mano. A ver, puede que también el día a día vaya pasando en que esto se finalice cuando Israel cierre su cuestión territorial ahí. También, ¿no? Y bueno, si consigue ese territorio. No, el que está en disputa. ese y otros más, no, porque después se va a ir para arriba, la parte de Cisjordania, que tiene que ver con otros territorios palestinos, pero digo, capaz el punto esté cuando Hasta Israel que diga Israel basta. se coma todo lo no, que y se tema le rehenes ofrezca. todo, pero diga también, basta. porque recordemos que Israel está luchando además por los 100 rehenes que quedan. Capaz cuando le devuelven los rehenes. Yo sí creo que hoy también estamos frente a un escenario de mucha desbalance de fuerzas, ¿no? Entonces, quien tiene un poco el control de ponerle el alto a esto o el alto temporal es Israel, en términos Es macro. más fuerte. Sí. Sí. Pero bueno, nuevamente son gobiernos tomando estas decisiones. Sabemos que estas decisiones no solo se toman con las consecuencias de la guerra, son cuestiones políticas, son cuestiones estratégicas, hay que ver qué les sirve. Y Netanyahu acaba de cambiar el ministro de Defensa hace menos de un mes porque no estaba de acuerdo con cómo estaban encarando algunas cosas y le dijo te vas a su casa. El que tenía la Netanyahu es el primer ministro. el primer ministro de israelí Israel. que tenía la imagen por el piso de golpe, aunque ahora está viendo algunas conflictividades internas sobre cuánto se está prolongando esto. Claro, también depende de la opinión pública, lo que piensan Pero bueno, los ciudadanos. sí. Desde acá igual no se ve que no me parece que Israel tenga muchas ganas de frenar el conflicto por el momento. Todo parecería indicar que el gobierno, por sus declaraciones, dice que hasta que no, digamos, hasta que ellos no sientan que ya cumplieron con su misión. Y lo de los rehenes es una carta muy fuerte en este momento en lo Justo estábamos discursivo. viendo ahí el Break Them Down Now. Bring them home now. Hasta que eso, digamos, esa es una carta discursiva muy importante para el gobierno y para también continuar en la búsqueda y el rescate de estos rehenes. Por eso digo que para mí lo más importante, y no sé si lo termino de transmitir, es no estar pensándolo todo el tiempo en términos de buenos y malos, Sí. pero también de tratar de entender qué es lo que está pasando. Y sí, no es innegable la crisis humanitaria que está sucediendo en la Franja de Gaza, donde los palestinos de Gaza es quienes están llevando la peor parte en este momento. Claro, porque en el medio de toda esta disputa de poder civiles. Sí, y donde en esta situación ya hay más de 50.000 muertos civiles. Che, ¿qué podemos decir saliendo de este tema de la gran victoria de Donald Trump? La gran victoria de Donald Trump. Aplastante. Bueno, pero a ver, sí, pero no. ¿Por qué sí, pero no? Sí es cierto que para los números, cuando uno lo ve, fueron 312 electores contra los 200. Después hay que ver cómo ganó en cada Tienen un territorio. sistema más raro que la Tienen mierda. un sistema difícil, eso hace que, como había 6 estados que definían, Ujú.
se suponía que ganara quien ganaba iba a ganar por mucho, porque digamos, había muchos electores para repartir en esos estados, entonces... Sí. Más allá del voto ciudadano, digamos. Más allá del voto porque ciudadano. podías ganar por un voto ese estado, pero lo ganabas todos los electores. Los 8, 10, 15 electores. Entonces, ya se sabía que el que ganara iba a ganar por mucha diferencia, ¿no? Esto era algo que se vaticinaba. Sí, lo que nadie pudo prever es que Trump iba a ganar en el voto popular. Es decir, que no solo sacó el mayor número de electores, sino que también le ganó un número de votos a Kamala Harris. Y eso sí es algo que muestra, primero, que hubo mucha gente que lo votó a Biden que no la votó a Kamala Harris. ¿Tiene algo que ver que sea mujer por ahí? Yo creo que no fue el componente fundamental de su derrota. Yo creo que tiene que ver con que ella hizo demasiado buena campaña para el poco tiempo y para la forma en la que entra, ¿no? A 3 meses, para lograr restaurar la fe en el Partido Demócrata, que ya de por sí, después de esa última entrevista, el debate entre Biden y Trump, de junio creo que había sido, donde Biden estaba perdido, el Partido Demócrata dijo, chavo, acá ya están entregadas las elecciones. Yo creo que ella logró restaurar, por lo menos en el Partido Demócrata, la esperanza de no perder, de no haber entregado el mandato. La gente en Estados Unidos, igual que acá, vota con el bolsillo. Lo que definieron las elecciones era que los estados estos que eran los swing states, que eran los que iban a definir la elección, fueron de los estados más afectados por la inflación de este último tiempo. Las variables económicas en Estados Unidos andan bastante bien, pero sí es cierto que hay como estos picos de inflación, no son picos, digamos, hubo un proceso inflacionario en Estados Unidos, hubo algunas tasas de desempleo que lograron calar muy fuerte y Trump lo hizo muy bien en la construcción discursiva para eso. Mandar a decir, che, loco, yo voy a bajar la inflación. Porque Trump, en las encuestas sobre quién podría manejar mejor la economía, le iba mucho mejor a él. Quién era más transparente, le iba mucho mejor a ella. Pero la gente vota con el bolsillo. Y lo que pasa es que Trump hablaba mucho de economía y los demócratas no hablaban tanto de economía. No, es que los dos grandes frentes que lograron construir discursivamente muy sencillos eran hablar de la inflación, pues ni siquiera de la economía, hablar de la inflación y hablar de las migraciones. Entonces, hay una de las que a mí me encantó, que era una de las declaraciones, que fue un poco después de que ya lo habían condenado, y porque además tiene este prontuario de ser el primer presidente condenado por una causa penal. Hace una conferencia de prensa con un montón de productos del supermercado atrás, como decir, del aceite, la harina, y con las flechas para arriba, tipo, esto subió un 2% durante el mandato de Biden. Entonces la gente veía y decir, che, loco, a mí, comprarme la Coca-Cola ahora, me sale más caro. Yo no quiero. Tiene razón este tipo. ¿Me entendés? ¿Qué pasó? Entonces fue un discurso muy sencillo que aprendió muy rápido y la cuestión migratoria la lograron construir de una manera que pegó muy fuerte, ¿no? Y que eso era una carta, digamos, que él usó desde su primera campaña, desde su primer gobierno. Entonces, los temas que le preocupaban a la gente era la cuestión económica, la cuestión migratoria, y él supo cómo entrar. Por ahí coincidió con lo que pasó acá en Argentina, la cuestión económica, la de la inflación, que también era la promesa de Milei, y con lo que termina ganando la elección. 2,7, Andy. 2,7. Bueno, hoy está trabajando en eso. Sí, por eso. Entonces, creo que también hay que entender, hay una frase muy conocida en las elecciones de Estados Unidos que es "It's the economy, stupid", y que en realidad se resuelve ahí. Y es algo que el Partido Demócrata logró tratar de construir una campaña sobre la idea de libertad y de las cosas que se podían perder y de esta idea del sueño americano y que estamos todos juntos en este barco, y que fue el discurso de Kamala al final, como bueno, perdimos esta batalla, podemos no estar contentos, pero bueno, no perdimos todo acá. Y Trump lo hizo muy bien. ¿Qué decirles? Lu, había un poco... Ay, perdón. Sí. No, pregunta, no pasa nada. ¿Cómo? No, metele. Bueno, que había leído por ahí que había un poco de esperanza por el lado de Kamala del voto femenino, que salieron el último tiempo a buscar ese voto, de que incluso había campañas donde decía, mentile a tu esposo, decirle que votaste a Donald Trump y en realidad con Julia Roberts. Sí, eso muestra algo muy particular de cómo hacer campaña en Estados Unidos, que tiene que ver con que la movilización. Ahí lo que te define mucho, sobre todo para el Partido Demócrata, porque Trump no es Trump, el Partido Republicano tiene una base de gente que sale a votar.
¿no? No nos olvidemos que el voto en Estados Unidos no es obligatorio, entonces uno tiene que hacer cosas para ir a votar. Se tiene que inscribir, se tiene que registrar. E ir a votar un día que fuiste a la oficina también. Un martes. Sí. O sea, es decir, tenés que ir a laburar o pedirte el horario de laburo o hacer algo, digamos, Mucha un martes. voluntad y compromiso cívico. Así. Entonces, donde aparte cada estado, cada provincia tiene sus propias reglas sobre si votás con DNI, si votás electrónico, si votás en papel, si votás por correo, o sea, si podés hacer el voto anticipado y votar por carta. Entonces, es como muy complejo en ese sentido. Entonces, eso hizo que, además, el Partido Demócrata justamente tuviera que movilizar para que la gente fuera a votar. Esa idea de darle la esperanza a la mujer, al joven, qué sé yo, decir, che, bueno, vale la pena que vos salgas a votar. Entonces ellos apostaban mucho a la movilización, por eso hicieron ese tipo de campañas tan sectorizadas de, che, necesitamos que vos, mujer, de un votante promedio de Trump, salgas a votar y nos votes a nosotros, más allá de lo que haga tu marido, ¿no? Es muy esta idea de... pero bueno, mi conclusión en lo personal es que hay mucha gente que lo vota a Trump que no dice que lo vota a Trump. Claro, como pasó Me acá. suena. Tu cara me suena. No, yo no. suena. Entonces vos decís, bueno, porque Yo voto eso en lo, blanco. Sí. eso lo demuestran los números de que esto de que ganó en el voto popular y también de que hay nuevamente en esta oleada de las nuevas derechas y de los nuevos discursos y esta gente de los hay que outsider, pero Trump ya fue presidente, de que vienen a encarnar o al decir que la gente piensa, siente y quiere escuchar, ¿no? Esto de que empezó a ganar en algunos lugares donde tradicionalmente ganaban demócratas con algunas ideas, como era Miami, por ejemplo, uno de los, Florida, de los condados de Miami. Entonces también hay que preguntarse eso, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que no está encarnando estos otros partidos? ¿Cuál es esta crisis que están sintiendo los partidos? ¿Cuál es la crisis institucional, que acá para mí fue estratégico también, de las edades? Tienen un presidente que tiene 78 años, chicos, en su segundo mandato. Pero bueno, el vice es súper joven. Claro. Y sigue la misma línea. Entonces ahí hubo también una cuestión estratégica para mí del Partido Republicano, decir hacia dónde vamos. Y bueno, vamos con J.D. Vance para acá, para los próximos 4 años, porque a Trump no puede presentarse más Claro. tampoco. Perdón que te interrumpo, Lu, pero quiero que entre la pregunta de Cata, porque ya nos tenemos que ir. Bueno, mi pregunta era cortita. Era saber un poco qué rol ocupan las figuras públicas en todo este tema de las elecciones, porque es un recurso que vemos que se usa demasiado y estuve leyendo que se usaba como para manipular, por ejemplo, el Partido Demócrata se piensa que tal vez es el partido de la gente de clase alta, entonces no es lo mismo que te incita a votar Beyoncé a que vaya otro tipo de figura pública. Creo que es nuevamente ese rol de tratar de movilizar y de sacar a la gente a votar. De yo te voto, o sea, si Beyoncé te vota, si las Swifties tienen que bancar lo que dice Taylor Swift. Creo que un poco el objetivo era ese, pero que claramente se mostró como un recurso limitado, porque creo que no tuvo el impacto que todos creían que iba a tener, de que salieran todos masivamente porque su figura pública de referencia les decía que al futuro del país les convenía votar a Kamala Harris. Claro, vimos a los Avengers recomendando votar a Kamala Harris. Hubo muchos de los que, a ver, probablemente también uno está en este microclima y también de las redes sociales, de lo que consume, diciendo que... Yo incluso tuve la esperanza que en algún momento Kamala Harris podía ganar, ¿no? Sí. No lo veía tan perdido y ni tan así como dije, bueno, porque creí que la gente se iba a movilizar para salir a Pues votar. no. Pues No, no, mi se ciela. eligió otra cosa. ¿Qué Bien. decirles? Acá estamos y veremos qué pasa a partir de enero. Lu, querida, como siempre, mil gracias por haber venido. Por favor, un gusto estar acá con ustedes placer. siempre. Lu Mayo pasado por Tarde de la Fama.